Bueno, son noticias el resultado del caso Penta, que se estuvo investigando durante tanto tiempo y que de alguna manera destapó lo que llamamos las platas en la política, las platas sucias en la política, la corrupción, en fin. Y estamos entrando a la recta final del caso SQM, que a lo mejor destapó una olla más grande todavía en esa misma línea. Queremos conocer o queremos lecturas sobre la mirada más política de este tipo de casos que tienen una relevancia tan grande durante tanto tiempo. ¿Qué provocan en una sociedad como la chilena? ¿Qué discusiones provocan a nivel político también, en el Parlamento, en el gobierno, en la sociedad? Es por eso que estamos con Gloria de la Fuente. Ella es directora ejecutiva de Chile 21, es doctora en Ciencias Sociales, cientista política, además miembro del Consejo, es directora del Consejo de Transparencia. ¿Cómo estás, Gloria? Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación. Bueno, la pregunta quedó más bien lanzada. Los casos Penta, que ya terminó, el caso SQM que está partiendo, ¿qué nos provoca como sociedad cuando han estado tanto tiempo ahí en el foco público y además develando algo que parece que nosotros no mirábamos o no conocíamos, que era los niveles de corrupción que puede haber en Chile? Mira, yo creo que ha sido interesante y uno tiene dos maneras de verlo. Desde el vaso medio lleno, creo que vivimos durante mucho tiempo en Chile pensando que estas cosas no pasaban o que pasaban como lejos. Exacto, que no era como dentro de América Latina, Chile era otra cosa. Y resulta que pasaban. Y pasaban al punto que no solamente lo que se ha investigado en los últimos meses o los últimos años, digamos, tiene que ver con financiamiento irregular de la política, sino que en algunos casos con casos de cohecho, lisa y llanamente. Ahora, los instrumentos que existen en Chile, y esa es parte de la discusión, y por qué se genera esta discusión respecto a la justicia y en el fondo la aplicación de justicia en general, los instrumentos con los que contamos en materia legislativa, en las leyes, hacen que las medidas en el fondo que se tomen o las sanciones por ahora sean sanciones que todavía son sanciones bajas si uno lo mira desde la perspectiva comparada. Y eso plantea un desafío, porque hay toda una agenda legislativa en materia de probidad, en materia de transparencia, en materia de integridad pública, que está ahí pendiente, que además requiere una mirada más ciudadana respecto a qué es lo que se está haciendo, cómo se está discutiendo, y que nos va a permitir finalmente hacer que este tipo de cosas no vuelvan a suceder. Esperamos, si se legisla en la línea que uno supone. Ya voy a entrar a eso porque de hecho se está legislando, se tomaron decisiones y me parece interesante esa perspectiva más participativa respecto a cuando se discuten leyes como esa. Pero antes de entrar a ese terreno, me gustaría profundizar un poco más respecto al efecto de los casos Penta, a que se nos queda esta sensación, y no es solo una sensación, creo que de alguna manera hasta el propio fiscal nacional lo reconoce públicamente en una cuenta cuando es evidente que en Chile hay justicia para unos y justicia para otros, que pareciera que los delitos de cuello y corbata, entiendo que por la legislación, pero en general tienen como hasta un lenguaje distinto. No se habla derechamente de corrupción, muchas veces se habla de malas prácticas, claro, no se habla de delitos, de irregularidades, en cambio otros si son delitos o los delincuentes están en un lado, las redadas se hacen aquí, pero hay otros sectores que son, exacto, que son intocables. Entonces, esta sensación de desigualdad que se ve en tantos planos de la vida, pero en esta en particular, ¿qué genera? A ver, yo creo que es súper importante aquí poner una discusión respecto, o sea, primero, un cierto ejercicio de pedagogía ciudadana sobre lo que tenemos, porque finalmente, o sea, no hay una ilegalidad en aquello que se ha dictaminado desde la justicia, sino que más bien la alternativa que ofrece la justicia hoy en día, que son las medidas alternativas, que incluyen clase de ética y cierta sanción, pero que no es la sanción de cárcel que probablemente muchos esperarían. Creo que ahí hay que poner el punto sobre las ideas respecto a la necesidad de tener que avanzar de manera muy importante. ¿Por qué? Porque lo peor que puede pasar, dada la connotación pública que han tenido estos hechos en particular, como además han afectado de manera muy sustantiva la confianza en las instituciones en general, sí, además exacto, de otro tipo de situaciones, es que lo que peor que puede pasar es que terminemos con una ciudadanía que está aún mucho más lejana de la mirada sobre la política en general, sobre lo que significa la política. La política en sí misma, como el ejercicio del poder, tiene sentido en la medida que le permite a las personas cambiar la vida, y cambiar la vida en función de la igualdad, en función de ciertas libertades, etcétera, que son principios básicos de la democracia. No en función de que unos pocos, en el fondo, tomen partido o tengan ciertos privilegios para poder actuar de determinada manera. Y lo que hay aquí instalado finalmente es una asimetría enorme en términos del poder. Cuando uno tiene a gente muy poderosa, en el fondo un juicio, pero esos juicios finalmente no llegan a ninguna parte, la sensación que se genera, más allá de que si esto está dentro de la norma o no, es la sensación de impunidad, de cierta impunidad. Y lo que es importante en este cuadro, creo, es que
el mundo político en general en esto se ponga las pilas muy potentemente y que empuje sobre la legislación que tenemos hoy en día pendiente, porque finalmente estos casos se van a resolver en función de la legislación que tenemos hoy en día en curso, digamos, la legislación vigente, en función de lo que la Fiscalía o los fiscales estimen que en el fondo son las medidas que se pueden adoptar y lo que finalmente los jueces terminen dictaminando, pero que hay una cuestión que tiene que ver con la fe pública que no se puede olvidar. Una manera de recuperar la fe pública es que finalmente tengamos una legislación adecuada, y no solamente tengamos una legislación adecuada, sino que además que cuando este tipo de situaciones ocurran, efectivamente se castiguen de manera adecuada. Y ahí yo creo donde hay todo un camino por recorrer aún en este país. Y eso te iba a preguntar. Justamente se está viendo el caso de cohecho en Chile, que es cohecho y soborno, porque dependiendo de qué lado se mire, claro, pero es cuando se le paga a una persona, en este caso a alguien que tiene funciones públicas, funciones del Estado, para que se comporte de cierta manera. Lo hacen empresas y por eso hemos visto cohecho y soborno en los casos Penta, pero en el caso de la toma de decisiones, que no es menor en el fondo es. Además, transitar es un tipo de toma de decisiones que beneficia determinados intereses. Exacto. Y ahí, bueno, la legislación en otras partes del mundo es muchísimo más dura, tiene penas de cárcel, inhabilidades permanentes. También, una cosa muy importante, no es necesario en algunas partes del mundo probar que efectivamente la persona hizo una acción determinada cuando recibió un pago, solo porque tienes un poder de decisión, estás instalado en un lugar de toma de decisiones, si alguien te paga, se presume que ahí hay una actividad que es ilícita, algo que no pasa en Chile y se está reformando. Pero justamente, y esto es bueno conocerlo, se estaba discutiendo en el Congreso, finalmente se llevó a una comisión mixta, que quiere decir que es una comisión que integran diputados y senadores. Porque había divergencias sobre algunas materias específicas. Exacto, esto es cuando no hay acuerdo entre la Cámara y el Senado. Entonces se nombra una comisión mixta y se ve justamente esta ley que se estaba tratando de mejorar, de subir las penas en los casos de cohecho y soborno. Y resulta que finalmente se suben las penas, efectivamente hay un alza de penas, pero donde no hubo acuerdo y finalmente se votó esa indicación era en inhabilidades, por ejemplo, de personas que cometen cohecho, inhabilidad, por ejemplo, en la función pública. O también el que se presuma que cuando se paga a una persona existe cohecho independiente de si hubo un accionar. Digamos, claro. Exactamente, un accionar de la persona para favorecer a uno u otro. Que se legisle de esta manera hoy día, o sea, en el fondo que se rebaje la sanción, ¿significa que no hay una lectura adecuada hoy día del mundo político respecto a lo que está pasando? A ver, los parlamentarios, estuve mirando la votación y los argumentos que plantean algunos parlamentarios. Los parlamentarios, en algunos casos, decidieron no votar todas las iniciativas que se estaban discutiendo en la comisión mixta a favor. Estoy pensando, por ejemplo, el caso del senador Arbó, entre otros, porque se presumía probablemente que aquello que se estaba discutiendo ahí no daba probablemente el ancho para la discusión que se está instalando. En otros casos había parlamentarios, estoy pensando en parlamentario Leo Soto, diputado Leo Soto, tenía algunas diferencias probablemente respecto con lo que se estaba discutiendo y él estaba más bien por ir a las sanciones. Exactamente. Yo creo, honestamente, que esta legislación es mucho mejor que lo que teníamos y queda demostrado a partir de los casos que en el fondo hemos discutido en los últimos días. Tú dices la que va a quedar. La que va a quedar. Tengo juicio o tengo dudas razonables si esta medida que se está discutiendo es que se me acaba de olvidar ahora el nombre, pero esta discusión que finalmente se sostuvo el día de ayer, que tenía que ver con estas contraprestaciones, si efectivamente, porque hubo una gran discusión sobre eso, daba o no daba en el fondo el ancho para que se votara a favor o en contra. Yo creo que habría que revisarlo con más detalle. En cualquier caso, sí creo que esta legislación es mucho mejor que lo que teníamos. Yo creo que todas las legislaciones son perfectibles. Hay que leer además este tipo de legislaciones en un marco más amplio de las legislaciones que se están discutiendo hoy en día en Chile y aquellas cosas que ya están discutidas y ver cómo funcionan. Que se encaja dentro de un paraguas más grande. De un sistema más integral en materia de probidad, transparencia y combate contra la corrupción. Que yo creo que Chile ha hecho la pega en los últimos años a propósito de lo que hemos conocido, los casos en fondo. Lo vimos, por ejemplo, en las últimas elecciones, que era distinta la forma de financiamiento y el financiamiento de campañas. Yo creo que todavía, por ejemplo, hay aún cosas que hacer respecto a la fiscalización que se puede hacer respecto al gasto de campaña. Efectivamente, hoy en día se reduce el monto que se puede gastar en campaña, pero no solamente se reduce, sino que además está establecida una
puerta o un muro de contención claramente que separa la política del dinero, digamos. Yo creo que eso es una cosa que se legisló adecuadamente. Tenemos desde el 2013 una legislación de lobby que ahora que se debiera perfeccionar y que ya se perfecciona a propósito del anuncio la semana pasada del proyecto de integridad pública, que además, entre otras cosas, también limita esta puerta giratoria, porque lo que hemos tenido, y parte importante de los vicios, es que existe un tránsito entre lo público y lo privado que es bien impune en muchos casos. O sea, hace que un subsecretario después pasa al lugar que regulaba o miraba para legislación, a que ser, ya, no sé, que un ya había gerente. cierta regulación en Chile, pero esta norma es mucho más estricta en eso. La contratación de pariente, entre otras cosas. O sea, hay aquí una serie de normas que tienen que avanzar en este país para que efectivamente todos aquellos mantos de oposidad que existían hasta ahora, que pensábamos que no existían y que resulta, oh sorpresa, aquí transversalmente había financiamiento de la política para mucha gente, en el fondo sí estaban ahí. Entonces, creo que vamos en la línea correcta. Creo que era discutible ayer lo que pasó en la comisión mixta, pero creo que claramente la legislación que se aprueba es mejor que lo que teníamos. Ahora, y ya mirándolo más como paraguas, estamos todavía, a ver, no quiero ser fatalista con la pregunta, pero estamos todavía a tiempo porque como se ha generado esta distancia entre lo que se discute políticamente y la mirada de la ciudadanía que desconfía, parece hoy día, de todo. O sea, yo me acuerdo que cuando se cambió la ley para las elecciones y cómo se financiaban las elecciones, que era un cambio bien rotundo respecto a lo que había antes. O sea, el 2003 fue la primera legislación de financiamiento de la Exacto. política y ya fue un salto Un cambio que copernicano porque antes no había nada, no era nada, pero y después con lo que se hizo justo antes de las últimas elecciones, también fue una diferencia bien sustancial respecto a lo que existía antes, que había más secretismo, en fin. Pero la ciudadanía seguía encontrando que todo era insuficiente, porque llega un punto en que te desentiendes, lo miras con distancia y desconfías de todo. Estamos ya en ese punto, o sea, podemos todavía volver a tender esos puentes de mayor confianza, porque efectivamente se están haciendo cosas. Es esperable y yo creo que en eso el mundo político en general tiene una responsabilidad enorme. O sea, si uno mira declaraciones de propios expertos, por ejemplo, del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, o sea, en Chile, a diferencia de casos, por ejemplo, que en muchos otros países de América Latina, donde había escándalos de corrupción y demás, en Chile se han tomado medidas y lo que se ha hecho es transversalmente ir hacia una agenda de probidad, transparencia, anticorrupción, etcétera, que ha ido avanzando. Probablemente no todo aquello que quisiéramos, no al nivel de sanciones drásticas, cárceles. Yo creo que habría probablemente quienes esperarían que haya así como guillotina en una plaza pública o algo por el estilo, pero sí creo que hemos avanzado de manera sustantiva en disminuir los mantos de opacidad de esta relación, en el fondo, que perversa, que muchas veces se produce entre el dinero y la política. Si esto no ocurre en el marco de una ciudadanía mucho más empoderada, que también fiscalice o que haga el control social de este tipo de cosas, o que tenga posibilidad de participar también. Así es, o sea, de verdad creo que podemos tener mucha legislación, pero toda legislación es vulnerable. O sea, echa la ley, echa la trampa en muchos casos si no hay ciudadanía o una contabilidad social que permita hacer ese control. Tenemos mecanismos de transparencia, la propia ley de transparencia que cumple 10 años este año ha sido una fuente muy fundamental de perseguir en muchos casos, casos de corrupción, por ejemplo, que ocurrían al interior de la administración del Estado, o de irregularidades. ¿Por qué? Porque uno, a partir de una solicitud de transparencia activa, uno puede hacer un control, un ejercicio de control social efectivo, y se han estallado casos en municipios, han estallado casos en el sector público, en el ministerio, etcétera. Creo que es importante ocupar esos instrumentos. Si esos instrumentos, en rigor, están ahí a disposición de la ciudadanía, pero nadie los ocupa, es muy difícil, en rigor, que también el ejercicio de accountability ocurra de manera adecuada. Por ejemplo, otro ejemplo, tenemos una ley de partidos políticos nueva, hace ya un par de años atrás. Esa ley establece un montón de iniciativas o un montón de obligaciones para los partidos en materia de transparencia activa. Bueno, aparte de Chile Transparente, que hace un índice de transparencia de partidos políticos, no hay mucha más ciudadanía probablemente auscultando que los partidos, cuál es la tarea de los partidos políticos, cómo se cumple, cómo los partidos se gastan la plata pública que reciben, y cómo están haciendo, por ejemplo, cuestiones como la capacitación de sus dirigentes, a propósito que hay además mecanismos de acción afirmativa. Si no hay una ciudadanía empoderada, que es mucho y que generalmente toma distancia, la verdad es que es muy difícil, porque finalmente el espacio para la corrupción, el espacio para los corruptos se genera ahí donde la ciudadanía se retira. No pone el foco, no pone el ojo. Exactamente. Y yo creo que eso es parte clave de lo que se ha discutido hoy en día y de la agenda que está pendiente. Y además lo digo porque vamos a tener en los próximos años probablemente una discusión importante sobre ahora integridad pública, que es el proyecto de ley que regula un montón de cosas que se está discutiendo en el Parlamento.
Vamos a tener probablemente una ley de transparencia 2.0 en un par de meses más en discusión en el Parlamento. Vamos a tener modificación a la ley de lobby, que ha sido una manera súper importante, pero todavía insuficiente, de regular los conflictos de interés. Pero si no hay, de nuevo, una ciudadanía que esté mirando cómo se discuten estas cosas y luego de eso, aplicando los instrumentos que la norma en fondo le da para este tipo de cuestiones, la verdad es que no pasa mucho más, digamos, y este tipo de cuestiones vuelven a ocurrir, porque las instituciones que tienen muchas veces a cargo el control de este tipo de cosas tienen también ciertas limitaciones. Gloria de la Fuente, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Muchas gracias por la invitación. Recuerda, www.diarioclever.cl. Corte.